Mateo 13, amén. Versículo 34 al 35 de Mateo 13. Vamos a estar hablando de buena parte del capítulo, hermanos, si podemos llegar a una buena comprensión de ello. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Leo este pasaje, aunque vamos a estar hablando de algunos pasajes bíblicos. Las parábolas es un estilo, hermanos, de enseñanza que el Señor usó mucho, y lo hizo también porque se estaba cumpliendo lo que el profeta Isaías estaba diciendo. Las parábolas hacen comparaciones de diferentes cosas para aplicar verdades o enseñar verdades. Y cuando se habla de las parábolas tienen interpretaciones, dicen los teólogos, se interpreta de acuerdo al empoderamiento del Espíritu Santo en cada uno, pero yo creo que sí podemos encontrar algunas verdades, hermanos, generalizadas, amén, aunque no nos centremos específicamente en una, pero sí hay detalles muy importantes. El Señor Jesucristo está hablando aquí del reino de los cielos, dice, el reino de los cielos es semejante, y luego compara. Cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando del reinado del Mesías, del reinado del Rey, del reinado de Jesucristo. Estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de un poder, de una autoridad, estamos hablando de una manera de vivir, hermanos, con privilegios y con responsabilidades en un reino. Desde la época del Imperio Romano, como que las cosas se han perfilado, hermanos, para un orden nuevo. Una nueva orden de vida tiene que empezar. Cuando los imperios cambiaban, hermanos, desde la antigüedad, que empezamos en la historia, que luego viene Nabucodonosor con Babilonia, luego vienen los medo-persas, y luego vienen los griegos, y luego llegan los romanos, empezaban tiempos diferentes, cada vez que uno de ellos empezaba a gobernar. Y era una guerra, era una lucha por el poder. ¿Qué es lo que busca ahorita todo gobernante, o qué es lo que buscan los países? Dígame. Poder. ¿Qué es lo que buscan antes? Lo voy a hacer más directo. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscan las mujeres? Poder. ¿Qué buscan los hombres? ¿Qué buscan los niños? Desde que están chiquitos, ¿qué buscan? Y si pueden, nomás llora y llora y lo agarran y hace lo que los papás, aunque estén de brazos, ya mandan. Dígame si no. ¿Qué buscan? Poder. Y en la época del Imperio Romano, el poder radicaba en un solo hombre, el emperador, y era peligrosísimo eso. Porque él determinaba la manera de vivir, él determinaba las leyes, él determinaba el estilo de vida de la gente, él determinaba todo. Amén. Así es que el poder ha sido algo que el hombre siempre busca. Y cuando hablamos del reino de los cielos, también hablamos de poder, hermanos, de gobierno, de autoridad. Pero tenemos que entender, tenemos que comprender, cuando el Señor Jesucristo habla de su reino, habla de su poder, de su autoridad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el reinado del Mesías en medio de una pugna que hay de autoridad, de tener el control, de establecer un sistema? Y todo se está perfilando, hermanos. Así como en los días del Imperio Romano se está perfilando a que un solo hombre empiece una era donde él solo gobierna y diga qué estilo de vida tiene la gente. Estoy hablando del anticristo, ¿verdad? Es lo mismo. Es una pugna de poder y él buscará centralizar el poder en él y gobernar también. Y Dios ha tratado también, hermanos, del poder. Al final del Padre Nuestro termina la oración Jesucristo diciendo, porque tuyo es el reino, ¿qué dice? El poder y la gloria. Estamos hablando de un evangelio ¿de qué? De poder. Estamos hablando del reino de Dios, el reino de los cielos. Es un reino que se debe proclamar, se debe establecer. Cristo habló del establecimiento de este reino, de su desarrollo. Amén. En medio de una pugna, hermanos, de poderes, Jesucristo nos habla aquí de una serie de parábolas que nos hacen entender un poco en qué consiste el reino, cómo avanza, cómo crece y cuáles son los vicios que tiene. Amén. Así es que es importante que nosotros entendamos que es necesario conocer en qué consiste el reino de poder de Cristo. Un reino de poder que se tiene que establecer. Cuando usted va conmigo aquí al Evangelio, en el capítulo 13, el Señor Jesucristo habla del sembrador. ¿Qué dice? El sembrador salió a sembrar. Hay varios elementos aquí que nos van a hablar de lo que es el reino de Dios, hermanos. Cuando Él enseña sobre esta parábola, ¿quién es el sembrador? ¿Cuáles son los componentes principales, los puntos principales? O sea, las cosas medulares de esta parábola. Primero es el sembrador. ¿Quién es el sembrador? Ahí lo dice, hermanos. Capítulo 13, cuando lo explica. Versículo 18. ¿Quién es el sembrador? Cristo, hermanos. Amén. ¿Qué es la semilla? La semilla es la palabra. ¿Qué es la tierra? El corazón. ¿Cuáles son las claves de esta parábola, hermanos? Para que esas semillas lleguen, para que el poder de Dios, su gobierno, su reino se establezca. ¿Dónde está la clave? ¿Qué se necesita para que prospere? Claro, tiene que ser proclamada. Dice en Romanos, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Pero qué se requiere? Usted tiene buena semilla, necesita buena tierra. O tiene buena tierra, pero no tiene buena semilla. ¿Me está oyendo? La tierra es el corazón, hermanos. Y también hay buena semilla, dice el Salmo 126, lleva la preciosa simiente o semilla. Hay buena semilla, eso debe ser, y también la tierra, hermanos. La buena semilla yo creo que sí la hay en la palabra, pero la buena tierra depende de cada uno porque es el corazón de las personas. Y habla de 4 tipos de tierra, 4 maneras, hermanos, y la primera dice que la semilla fue tirada junto al camino. Pero vinieron las aves, y las aves dice aquí cuando lo explica, es el enemigo, es el diablo, dice que llega la palabra y se la roba. Amén. El segundo tipo de tierra,
hermanos, presenta 3 tipos de enemigos ahí esa parábola también. Los enemigos nuestros es Satanás, la naturaleza humana y el sistema del mundo. ¿Sí me oyó? La primera dice que son las aves, es el enemigo, se la lleva. Cuando la palabra llega y no falta quien por ahí le empiece. Alguien en una ocasión me dijo, iba a ir a su templo, pero mi comadre empezó a decirme, ahí está fulano, ahí está mangano. El rato te vamos a poner el apodo de esa persona que está ahí también. ¿Y qué pasó? Dice, ya no fui. ¿Qué pasó? Llegó las aves, el enemigo, se la llevó. La otra semilla cayó entre piedras, dice, y fue recibida con mucho gusto. Con gozo recibieron la palabra. Pero luego vinieron los problemas y empezaron las dificultades. Y se retiró. La semilla es buena. Aquí la tierra es la que está mal. Esa es nuestra naturaleza humana. Y nosotros por naturaleza, hermanos, somos inestables. Nos gusta lo emocional. Con gozo dice que recibió. Cuando algo, hermano, sucede, cuando un milagro pasa, nos llena de emoción. Hay gente que recibe el evangelio con mucho gozo, con mucho gusto, por algo que pudo recibir, un milagro, algo que experimentó, sintió. Pero luego vienen los conflictos, los problemas. Y la palabra aquella no echa raíces, se seca. Hay gente que viene un tiempo y se retira. Hay gente que escucha un tiempo la palabra y no falta qué cosa venga a su vida y después ya como que se enfría y dice, no quiero saber nada. Amén. Esa es nuestra naturaleza. La tercera cosa que está ahí, hermanos, es el sistema del mundo. Dice, cayó entre espinos. ¿Y los espinos qué hicieron? La ahogaron. Los espinos la ahogaron. Qué tremendo es el sistema del mundo, o sea, los afanes, dice el Señor. ¿Qué es lo que hace la riqueza cuando la persona no está preparada? ¿Qué es lo que hace la riqueza? Si usted le dieran $1,000,000, ¿en qué lo invertiría? Te damos $1,000,000 y en un año, o te damos 3 años para que lo recuperes. Usted tiene cabeza para invertirlo y que no salga con que, pues no funcionó. ¿Está preparado? Entonces, ¿para qué quiere $1,000,000, pues? ¿No es para que lo gaste y se quede endeudado? ¿Para que aviente un proyecto fracasado? Si se lo cobra, le va a mover, pues si no se lo cobra, pues la riqueza, cuando no estamos preparados, nos pierde. ¿Me está oyendo? Cayó la semilla entre espinos, dice, y los afanes la ahogaron y no pudo crecer. Seguimos con la pugna de poder. ¿Qué es lo que impide, hermanos, que el poder de Dios empiece a gobernar? ¿Está notando usted en lo que estamos hablando aquí, lo que el Señor dice? En cambio, dice, hubo una tierra que la semilla cayó y dio fruto. Y cuando la semilla cayó, empezó a germinar y creció de tal manera que pudo dar fruto. Fue productiva. Cuando la palabra llega y da fruto, es porque la palabra empieza a marcar nuestro estilo de vida. Es porque la palabra empieza a decirnos cómo somos o lo que debemos ser. Es porque la palabra empieza a enfocar nuestros propósitos en la vida, ¿me entiende? No se trata, hermanos, de que Dios nos esté llevando a la fuerza, no. A nosotros acá en América nos han dicho que somos ciudadanos del tercer mundo, somos tercermundistas, subdesarrollados, quiere decir que todavía no maduramos, todavía estamos enclenques, todavía no alcanzamos una estatura, no como los europeos. Y cuando yo veo la producción aquí de la buena tierra, la semilla es la misma, la tierra es la que dice a cuánto produce, dice aquí produce a 30, a 60, ¿y a cuánto? Y a 100. O sea que no todos, aunque la palabra se reciba, hermanos, la producción nuestra, el fruto que damos no es igual en todos. ¿Puede aceptar esa verdad? Hay gente que se convierte, hermano, hay gente que se abraza del Señor y se abraza. Otras ocasiones pasa lo que en el libro de Cantares, ¿verdad? Cuando la tsunamita se enamora ahí del amado, dice, mejores son tus amores que el vino y lo desea y lo anhela. Pero si usted lee Cantares, hay un punto donde ella está acostada y llega el amado y toca. Sí, ya me acosté, dice. Y no le abre la puerta y lo deja fuera. Es un amor vacilante. Como que la emoción ya pasó. Pero luego reflexiona y sale a buscar a su amado por todos lados. ¿No han visto a mi amado? No lo halla. Y batalla, pero lo encuentra. Y empezamos, hermano, muy bien. Se siembra la semilla parejo al mismo tiempo. Todo es igual, pero ¿cuál es la producción que damos? Podemos estar aquí, hermanos, de mucho tiempo. Un tiempo estamos, otro tiempo no estamos. Estamos aquí y nuestro fruto es de 30. ¿Sí me está oyendo? Y nuestro fruto puede ser de 60, pero también puede ser de 100. Todo depende de cómo se recibe la palabra. ¿En qué radica, pues, que Dios gobierne, hermanos? Es un asunto de fe. La fe produce, hermanos, acciones, pero ¿qué produce la fe? Dice la Biblia, ¿la fe viene por qué? Por el oír de la palabra. Lo que asimilemos la palabra, lo que estamos recibiéndola, es lo que va a provocar el fruto, hermanos. Ya después depende de nuestro corazón. Amén. Así es que, ¿en qué consiste el reino de Dios? El reino de Dios consiste en la palabra, consiste en la obra de Cristo, consiste en nuestro corazón. ¿Cuánto recibimos? ¿Qué medida recibimos de esa palabra? Y aunque yo diga que recibo mucho, pero luego en los frutos se ve cuánto hemos recibido. Si es de 30, si es de 60 o de 100. ¿De cuánto es? ¿Cuánto es nuestra producción, hermanos? ¿Cuánto gobierna Dios en nuestras vidas? Les enseñaré a qué es semejante, dice el reino. En la época de los Césares era la fuerza. En los días de la revolución aquí en México, cuando era la ley del revólver, alguien sembraba, producía y llegaba algún revolucionario y decía, esto es para la causa, y todo lo que había se lo quitaban. Hay un dicho, ¿no? Que se desfusílenlo, de que sí había, fusílenlo, después ¿qué? Averiguamos, vámonos a la bola. ¿Qué le decían al peón? Y que decía, no, mi familia, a ver, tráelos a tu familia, pum, ahora sí que te estorba, vámonos. ¿Quién determinaba el estilo de vida? Es el que estaba en el poder, hermano, que traía
traía el arma, el que tenía el poder. Pero Dios no quiere así las cosas con nosotros. La palabra es dada y es recibida voluntariamente. Y la palabra empieza a ejercer poder. Se recibe tal vez con gozo, pero a las primeras de cambio se abandona. Estamos aquí, pero no estamos. Queremos, pero a la vez no nos animamos. ¿Me entiende? El reino de Dios consiste, hermanos, en que la palabra sea recibida y el rey empiece a gobernar en nosotros. Eso inicia, pero ¿qué implica esto, hermanos? Porque una organización perfecta no la hay. Dice que somos el cuerpo de Cristo y no tiene nombre denominacional. Somos el cuerpo de Cristo y está compuesto por muchos miembros. Amén. Imagínese que los dientes se nos desarrollaran hasta los 40 años. Cuando viéramos a alguien, a los muchachos, ¿cómo se verían los muchachos jóvenes y dientes? Que hasta los 40 salieran, hermanos. ¿Cómo sería eso? Se vería raro, ¿verdad? Hay un desarrollo, hay un tiempo. Amén. Cuando la palabra llega, hermanos, debe haber un tiempo. El fruto debe de darse. Pero cuando pasó mucho tiempo, tal vez yo estoy dando fruto al 30, a lo mejor más abajo del 30 todavía. A las primeras de cambio yo abandono, yo suelto. Tomo un estilo rígido de vida. Sí vengo aquí, pero tengo mis reservas. Quiero preguntarles, hermanos, la primera vez que ustedes vinieron, ¿qué impresión se llevaron? ¿Los mordieron aquí, los rasguñaron? Un hombre que estuvo viniendo aquí a la iglesia, que ya partió con el Señor, dijo, yo cuando fui la primera vez a la iglesia iba asustado, porque me dijeron que todo el que iba ahí a la iglesia tenía que darle 200 pesos a usted. Y yo como no los tenía, no, dijo, cada uno, el que entraba tenía que dar 200 pesos. ¿Quién le dijo? Pues me dijeron, yo por eso no venía, dijo. Yo no sé qué les dijeron a ustedes, pero ya se dieron cuenta que no rasguñamos, que no mordemos, pero venimos con reservas a este lugar y lo más peor es que pasa el tiempo y seguimos con reservas. Y cuando hablo de fruto, hermanos, estoy hablando de una adoración a Dios libre, estoy hablando de una manera de servir a los demás, de hacer algo por los demás. Hay gente que nunca tiene el entendimiento de lo que es la vida corporativa y está en una iglesia y nunca ocupa ningún lugar, nunca hace nada por los demás. Hay gente, hermanos, que en el mundo tiene autoridad económica, tiene poder económico, y cuando va a una iglesia, pero ellos la palabra la recibieron y es buena tierra, muchos de ellos se quitan el traje, se ponen overol y empiezan hasta a barrer. Yo quiero hacer algo, dicen. Hay gente que me ha dicho, hermano, aunque sea lavar los baños, póngame, pero yo quiero hacer algo. Cuando Pablo se encuentra con Cristo, ¿quién eres? La primera pregunta. La segunda, ¿qué quieres que haga? Buena tierra, ¿verdad? Pero cuando ya la tierra está un poco mala, no decimos, ¿qué quieren que haga, hermanos? Pónganme a hacer algo. No, ¿qué van a hacer para mí? ¿Qué van a hacer? Estuve triste y nadie fue a verme. Aquí no hay amor. Tenía esta necesidad y ¿quién se acordó? Aquí no hay amor. Somos consumidores, no somos proactivos, no producimos, nada más consumimos. ¿Sí, hermanos? El reino de los cielos, hermanos, consiste en que la palabra llegue y dé fruto. Y dé fruto, hermanos. Eso es importante. Amén. ¿Qué es lo que Dios espera cuando su palabra se recibe? Que demos fruto. ¿Qué poder, hermanos, determina el grado del fruto que yo dé? Se combina el poder de Dios con la libre voluntad del hombre. Dios nunca usa la fuerza, hermanos. Los gobiernos se han impuesto a través de sangre, de armas. Los que tienen imperios industriales se han impuesto también a través de pasar y de pasar por mucha gente y tantas cosas que se han hecho. ¿Me entiende? Pero con Dios, hermanos, su reino, su poder es otra cosa. Combina el poder de Dios y la libre voluntad del hombre. Se recibe voluntariamente. La planta germina primero, se recibe primero, luego germina y luego fructifica. Es diferente. Los grados que se dan depende de cada uno, 30, 60, 100. Cada uno los determina. Amén. Cada uno. No solamente es necesario conocer en qué consiste, hermanos. Es necesario conocer sobre su crecimiento. ¿Cómo es que crece? Versículos 31 al 32 de este capítulo de Mateo 13. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Se habla del grano de mostaza, ¿verdad? ¿Cuál es la medida de fe que mueve la montaña, hermanos? Dios demanda fe en nosotros, hermanos, y no demanda una fe gigantesca, solo demanda una fe en la que Él pueda actuar. Y Él pone una medida, dice, si es una medida pequeña, dice, puedes mover la montaña. Si es una medida pequeña, la fe la da Dios. La fe viene por el oír de la palabra. Y está hablando aquí, hermanos, del crecimiento. Habla de la semilla de mostaza como una de las semillas más pequeñas en las hortalizas, pero cuando se siembra, dice que esta crece. La fe tiene que ir aumentando, hermanos, es cierto. Usted puede recordar lo que Dios ha hecho tiempo atrás. Dios recomendó a Israel y le dijo, vas a agarrar a tus hijos y les vas a referir cada año, continuamente vas a contar de cómo te saqué de Egipto con brazo fuerte, cómo pasaste en seco el mar, cómo los alimenté en el desierto, cómo los libré de sus enemigos. El recordar, hermanos, las obras de Dios nos da tranquilidad. ¿Alguna vez ha fallado el Señor? ¿Alguna vez Dios le ha fallado? En serio, hermano, no estén bromeando. Nada más dicen porque están aquí en la iglesia, dicen sí o porque de veras es cierto. Dios no falla, hermanos. Dios no falla. Y cuando recordamos sus hechos, hermano, el salmista, cuando su alma estaba
desanimada, cuando estaba ahí todo desinflado, deprimido, en el Salmo 103 agarra su alma y le dice: alma mía, bendice a Jehová. Yo creo que el alma no quería, no tenía ganas. ¿Por qué no quieres hacerlo? Dice: ¿quién perdona tus iniquidades? ¿Quién sana tus dolencias? ¿Quién rescata del hoyo tu vida? ¿Quién te corona de favores y misericordias? ¿Quién saca del hoyo tu vida? ¿Quién te rejuvenece como el águila? ¿Quién te hace justicia? Así es que, alma mía, tienes que bendecir a Dios. Hay muchos motivos, hermanos, por cuales hacerlo. Pero esto tiene que crecer, hermanos. Aquella semilla de mostaza crece. Y crece de tal manera que llega a influir y es visto su crecimiento. La Biblia no tipifica, hermanos, la semilla como la mostaza, la tipifica más como el trigo, la palabra. Pero aquí está hablando de que el reino de los cielos se expande, crece. Y no crece de la noche a la mañana, hermanos. Lleva un ritmo. Ahorita, hermanos, quisiéramos que todo creciera. No hay creyentes de microondas, hermanos. Usted mete las palomitas. ¿Cuánto tiempo tardaban en hacer unas palomitas antes, hermano? Le echaban el esquite ahí al cacerola y están... empezaban a reventarse ahí, ¿verdad? En el comal. Pero usted nomás programa en microondas y en la bolsa hasta con mantequilla se las sirven ya. Y lo mete y programa y ¿cuántos minutitos? Está rapidísimo y empiezan los olores a salir, ¿verdad? Y les puede pedir con mantequilla, con, no sé, hay de diferentes ahí, ¿verdad? Que les sirven. Pero la vida en Cristo, hermanos, el reino de los cielos no es así. Crece, germina, crece hasta que llega a dar fruto. Y esto tiene que dar fruto, hermanos. Y cuando dice aquí que las aves del cielo y... Pues hay muchas explicaciones muchos dicen son los días escatológicos, son los últimos días de las cosas que acontecerán, el crecimiento. Pero al contexto que vemos, ¿quiénes son los que se robaban la semilla a la orilla del camino? Y dice Cristo, es el diablo. Es que la iglesia crece y luego van pájaros. Dígame, ¿los pájaros hacen bien a los árboles? ¿Qué les hacen? Si tiene semillas el árbol, ¿qué le hacen a la semilla el pájaro? Pues se la come. A las hojas, ¿qué les hacen? Se las comen, ¿sí, verdad? Entonces, en esta parábola que está diciendo el Señor, que cuando hay crecimiento, hay cierta influencia, pero mucha de esa influencia es para que las aves de diferentes lados, los pájaros lleguen y se paren en sus ramas. Hermanos, cuando hay crecimiento, cuando algo empieza a suceder, no se olviden que ahí el elemento humano está de por medio, hermanos. No hay organización perfecta. De Dios sí la hay, pero de nosotros como humanos no la hay. Quien está en una organización dice: yo pertenezco a los santificados y somos la verdad. Pues sí, espérese un tiempo. Hay movimientos que empezaron con un avivamiento tremendo, pero fue pasando y llegaron otros hombres y después todo el mundo, hermanos, enseñó el barro. Y donde hay gente, hermanos, llegan las aves. Donde hay personas, hermano, hay deficiencias, hay fallas. Es más, dice la Biblia, no hay justo. Dígalo. No, que no peque, también dice la Biblia. No hay justo que no peque. Así es que al Señor traía 12 y uno se le brincó. Mucha gente aquí en la iglesia, hermanos, se daña. Estamos en un proceso, esto es un hospital. Pero eso no impide que tengamos que crecer y tengamos que ser de influencia. Aunque vengan aves, va a haber situaciones. Pero usted necesita conservar la semilla de mostaza y seguirla cultivando. Amén. Conservar esa semilla. Les habló de su poca fe y les dijo si su fe fuera tan solo si fuera como la semilla. Amén. Ahora, hermanos, hay otra parábola ahí en el 13, versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue. Hermanos, la levadura tiene sus aplicaciones tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y todas las aplicaciones que se refiere para hablar de la maldad. Cristo dijo: cuídense de la levadura de los escribas y de los fariseos. Así es que aquí la levadura no puede ser el evangelio, porque la está escondiendo. El evangelio no se esconde, se proclama. La masa que está es producto del trigo. Esa sí puede ser, hermano, que tenga que ver con los creyentes, con la palabra, ¿me entiende? Pero no la levadura. ¿De qué está hablando el Señor aquí en esta parábola? Hay una medida ahí para hacer pan, pero luego le ponen la levadura. ¿Qué hace la levadura en la harina? La esponja. Le da buen sabor, ¿verdad? ¿Cómo les gusta más, el pan con levadura o sin levadura? ¿Cómo les gusta más, hermanos? Pues con levadura sabe más rico. ¿Cuál es nuestra inclinación, hermanos? Todos queremos la levadura. Esa es nuestra inclinación. El pan sin levadura no tiene muy buen sabor, hermanos. A veces las cosas de Dios, el evangelio no tiene muy buen sabor, hermano. La palabra no tiene buen sabor. Pero siempre, hermano, que estemos hablando de gente donde está el hombre, donde está el reino de Dios y está recibiéndose la palabra, va a haber levadura. Va a haber situaciones, hermano, que distorsionan. A veces entre nosotros tenemos fricciones, no nos entendemos y la levadura siempre va a distorsionar. ¿Qué pasa cuando usted tiene una masa con levadura? ¿Le da el aire? ¿Quiere que le dé el aire? No, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se le tiene que dejar? ¿Se le puede dejar hasta una semana ahí para que la levadura esponje todo lo que quiera? ¿Qué sucede cuando se le deja mucho tiempo? ¿Se amarga el sabor? Mire, pues aquí el Señor sigue advirtiéndonos, esa levadura que está entre la masa va a distorsionar. Y llegó y la escondió, no la puso a la vista. El evangelio es puesto a la vista, no se tiene que esconder. Pero siempre, hermanos, y dijo: y el reino de los cielos está así también es como esta masa y esta levadura. La mujer llega, amén. Siempre, hermanos, va a haber situaciones. Hay otra parábola más que está aquí. No sé si les leo lo que es la explicación, es la del trigo y la cizaña. El que siembra, ahí está, hermanos, ahí la explica el versículo 36 al 43. La dice más atrás, pero la explica ahí. Entonces, despidiendo a la gente,
7, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Respondiendo les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranque la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de Dios. El que tiene oídos para oír. No fue el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el que se durmió. No fue Cristo el que sembró. Él no se durmió. Los hombres, ¿qué dice? Se durmieron. ¿Y qué pasó cuando los hombres? No fue Cristo, no fue el que sembró la semilla. ¿Quiénes se durmieron? Los hombres. ¿Qué sucedió cuando se durmieron? El diablo llegó y sembró. Y aquí lo que nos explica es que el trigo y la cizaña, cuando están juntas, se parecen, no se distinguen. Pero cuando ya el grano se da, el grano de la cizaña es más oscuro y el del trigo es más claro. Y en la siega es cuando se hacen la separación. Sí, pero por lo pronto, no, porque puedes dañar las plantas de trigo. No las separes. ¿Qué nos está diciendo el Señor acerca del reino de Dios, hermanos? Hay una pugna de poder, yo le dije. Ahorita hay una pugna de poder, hermanos. En sus inicios, después de que Constantino, hermanos, establece al cristianismo como universal, empezaron a comprar títulos cardenalicios y reclamaban la gloria. La gloria no era para Cristo, era para el hombre. Pero ahora, dentro del neopentecostalismo, nosotros los evangélicos, ya los apóstoles que salen por ahí, que son apóstoles, los profetas, todos reclaman la atención, que se les dé reconocimiento. ¿Entiende? Ya no es Cristo. Ahora la atención está centrándose en los títulos del hombre. ¿Sí me vio? Y ese es un problema que estamos teniendo. Y cuando alguien predica y es algo bonito, no se fija la gente en las verdades. La gente tiene comezón de oír, pero de oír lo que le agrada. ¿A quién no le gusta oír que le va a ir bien? Si sabemos de un ministerio que Dios lo use en profecía y tenemos un problema, en lugar de ponernos a orar, andamos echando telefonazos al profeta que nos diga a ver qué está pasando. En lugar de doblar mis rodillas y decirle: Dios, no entiendo, pero tú sí sabes. Por una parte, hermanos, es eso. Los hombres se durmieron y entró la cizaña. Y tiene que ver, hermano, con todas las corrientes doctrinales que estamos viendo ahorita, con todas las situaciones que se viven. Esa es la cizaña. Los hombres se descuidaron. Amén. Se da mucho auge ahorita, hermanos, al marketing. Si tuviéramos una sola guitarrita aquí, clink, 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 ¿usted se gozaría igual? Aunque se goza ni canta casi, ¿verdad? Cuando está acá la alabanza, le decía a los músicos: necesitan enseñarle los cantos a la congregación, porque hay muchos cantos que no. O sabe los cantos, pero trae la piedra ladeada ahora. Amén. Hay muchas situaciones, hermanos, doctrinales. Y yo puedo presumir que yo soy el mero efectivo aquí. Nada más le voy a decir esto, hermano. ¿Cómo adora usted a Dios? ¿Cómo alaba a Dios? Imagínense en el libro de los Hechos, cuando aquel hombre, aquel paralítico, va a Pedro y Juan y dice: no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. El hombre: Jesús, levántate. ¿Qué hizo aquel hombre? Entró corriendo al templo, hermano. O aquel ciego que recibe la vista. ¿Qué hizo el ciego? Salió hoy. Hoy el que te sanó es pecador. Dijo: no, yo no sé. Yo era ciego, dijo, y ahora veo y veo bien. ¿Qué ha hecho Dios por usted, hermano? No voy a hablar ahorita de doctrina. Religión verdadera, hermanos. ¿Cuál es? ¿Cuál es la religión verdadera, hermanos? Si saben, ¿la tienen ustedes o no? Isaías en el ayuno dice: ¿cuál es el verdadero ayuno? Pues que le des comida al hambriento, que cubras al desnudo, y empieza. ¿Dónde traduce Dios la buena doctrina? Puede ser que teológicamente tengamos diferencias doctrinales. Amén. Usted me va a decir que hay que orar hincado. Yo le voy a decir: no, yo oro como Dios me va a entender. Pero usted: no, si no oras hincado, Dios no te oye. Bueno, pues ora hincado usted. Y yo hasta puedo hincarme si eso me da libertad, o seguir parado. A fin de cuentas, yo tengo mi relación con Dios. ¿Me entiende? Pero ¿dónde se traduce la verdadera religión? Hay diferencias en ocasiones, hermanos, doctrinales. Nosotros los evangélicos, dicen los católicos, estos están todos divididos, ni ellos se quieren. Porque nos centramos en pequeñeces, que tápate la cabeza, que no te la tapes para orar, porque si no te la tapas Dios no te oye. Que tienes que vestirte. Hay lugares donde al predicador, si no lleva corbata y manga larga, no le dan el púlpito, porque va mundano. Ahora, hay que reconocer, hermano, que somos cargaditos. Se nos habla de la gracia y se les dice: hermanas, vistan con honestidad, hermanos, con naturalidad. ¿Me explico? Esa es nuestra naturaleza. Por eso la cizaña, hermanos, entra muy rápido. Pero ¿cómo se traduce la buena religión? Habla Santiago de la religión verdadera. ¿Qué dice Santiago? Enfermos, al necesitado lo ayudas. Usted viene aquí, hermano, le decía hace un momento, Jesucristo habló de dos mandamientos fundamentales: amar a Dios con todo. Y si amo a Dios con todo, me convierto en un adorador y manifiesto que tengo una gratitud enorme para con Dios. Mínimo, voy a estar unos momentos diciéndole: Señor, eres grande, te alabo, te bendigo. Una costumbre de los señores de antes, cuando saludaban a alguien y llevaban su sombrero y saludaban a alguien que le mostraban respeto, ¿qué hacían? ¿Cómo está? Recogía su mano y colocaba su sombrero. Estamos delante de Dios. Mínimo, puedo levantar mis manos y decirle: Señor, ¿cómo has sido hermoso conmigo? ¿Cómo me has aguantado tanto?
¿Cómo he visto esta mañana tu misericordia nueva en mi vida? ¿Cómo sigues tratando con todas las taras que arrastro, con todas las heridas que yo traigo? Porque no me diga que usted es perfecto. Está la cizaña ahí, hermano, en medio. Pero tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con cómo estamos percibiendo la palabra, porque llega y la siembra. Y es más la semilla. La cizaña, esa semilla de la cizaña no se junta, no se procesa con la demás hasta que el día que él la corte. Y ahí está el proceso en cada uno, hermanos. Ahí nos lleva el Señor poco a poco. Eso tiene que ver, hermano, con buscar una sana doctrina. ¿Qué es para ustedes una sana doctrina, hermanos? A ver, hermanos, ¿qué vamos a refutar? ¿Cristo tenía sana doctrina? ¿Los fariseos tenían la misma doctrina que Cristo? Cuando una mujer se le daba a un fariseo, como aquella Magdalena, ¿qué hacía el fariseo? La costumbre, hermanos, que había en la ley es que una mujer no podía acercársele ni tocarlo. En la casa de Simón llega aquella mujer, le vacía el perfume y empieza a llorar ahí en sus pies. Ella empieza a secarlos con sus cabellos y a besarlos. ¿Qué dijo Simón? Que decían, si este fuera profeta, él sabría quién es ella. ¿Dónde está la sana doctrina? Hermano, puede ser que usted piense diferente a mí y sea diferente a mí y me dé la contra siempre. ¿Sí me oyó? Pero la manera en que lo trate va a determinar quién tiene doctrina más sana. Porque si yo lo trato de acuerdo a lo que yo creo y veo, estoy frito. Pero si aunque tenga desacuerdo, estoy para servirle, para hacerle un bien. Estoy para orar por usted, orar con usted. Estoy para amarle. Amén. Nosotros cuando venimos a la iglesia a veces nos etiquetamos mucho aquí, hermanos. Y no mostramos una sana doctrina. Porque no nos incorporamos, porque no nos integramos, hermanos. No nos integramos porque estamos llenos de prejuicios. Porque estamos llenos de ideas, hermano, que aparentemente en ocasiones son muy buenas, pero realmente, hermano, nos hacen inservibles porque no servimos. Y habla de otra parábola aquí también, hermanos. Aquí en el capítulo 13, versículo 47 dice, asimismo, hiriendo los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que ahorita hay de todo. Aquí estamos de todo, hermanos. Sigue la pugna por el poder. Amén. En todos lados. Pero la palabra tiene que ser dada. Y la palabra tiene que entrar, tiene que llegar, hermano. Y la palabra tiene que decir cómo vamos a hacer y cómo vamos a vivir. Y la palabra tiene que dar una tolerancia, hermano, en el trato unos con otros. Acuérdese que la mostaza es algo pequeño, pero que va. Y la enseñanza de la mostaza es que de lo pequeño Dios hace cosas grandes. De lo que es sencillo, hermano, Dios hace cosas importantes. ¿Me entiende? Y por eso también habla de la mostaza como la fe. Amén. Así es que si nuestra doctrina, hermanos, nos insta a ser adoradores con Dios, a darle la gloria a Dios, nos insta a servir a los demás. No hay un nombre denominacional, hermano. Y aunque usted teológicamente con alguien esté de acuerdo en la doctrina, tiene sus reservas para servir. El Señor se puso y le lavó los pies a todos y le dijo a dos discípulos de ellos, dijo, vayan, tráigame un pollino. Y fueron a llevarle un burrito para que él entrara. Hace mucho tiempo escuché a un hermano que predicaba en este pasaje a los estudiantes del Instituto Bíblico y dijo, Dios va a ponerte gente que te va a probar, pero es parte del propósito de Dios. Dijo, imagínense cuando fueron esos dos discípulos, dijo, quiero pensar que iba Pedro y Juan, los boanerges, los de carácter fuerte, y fueron por el burrito y lo iba a montar el Señor, y ese burrito nunca lo habían montado. Y él nos platicaba en su versión y dice, yo me imagino que a medio pararon el burrito y le dijo, a ver Pedro, ¿lo agarras tú o lo agarro yo? Le dijo Pedro a Juan, agárramelo tú. Y agarró un manto, dijo, se lo voy a echar. Si repara, aquí se va a subir mi Señor. Si repara, hay que darle una manzada. Y le aventaron el primer manto al burrito. Y el burrito se quedó quieto. Oye, no reparó. Aviéntale otra vez. Y le aventaron la segunda vez el manto. Y el burrito no reparó. Dice, pero lo tenía uno y tenía ya el garrote ahí listo. Nomás que repares. Y no reparó. Guardaron el garrote y siguieron, vamos a llevárselo ya. Así sabemos que no lo va a tumbar al Señor. Nunca lo ha montado, pero es un burrito manso. Oiga, y qué privilegio el burrito, ¿no? Entró ahí aquel domingo de Ramos que le aventaban los mantos y el burrito iba pasando por sobre los mantos. ¿Para quién eran? ¿Para el burrito? Era para el que iba arriba de él. Pero ya lo habían probado, no tenía por qué subírsele. Ya lo habían probado en el camino. ¿Me entiende? Dios, hermanos, así nos lleva, nos prueba. Hay gente con la que no congeniamos. O la prueba es para usted o es para la otra persona. O es para los dos. ¿Sí me vio? Usted no se salga, no se convierte en cizaña. Usted dé el fruto a 30, 60 o a 100 como usted, hermano, vaya entendiendo. ¿Me entiende? Dice, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Sí? Si no desmayamos. Eso es importante. Entonces, es necesario conocer sobre su crecimiento. Así crece esto, hermanos. Con trigo, con cizaña, con levadura. Si usted cree que llegó aquí, me decían unas hermanitas, ahí en las nieves, qué armonía, qué bonito. Le dije, no nos conoce.
A veces en los equipos, ¿cómo andan las hermanas? No nos conoce. Que en ocasiones no podemos estar un ratito juntos. Amén. Hay levadura, cizaña. Pero todo el problema está en la palabra, hermanos, que no la hemos recibido. Y en el corazón, que es mala tierra. ¿Y cuáles son los costos, hermanos, de este reino? ¿Quiere ir conmigo, hermano, a los costos? Es necesario conocer los costos, hermano, porque todo es gracia, todo es fe. ¿Quiere ir conmigo nuevamente aquí a la escritura? Versículo 44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Otra parábola dice también: el reino de los cielos, enseguida el 45, es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué le parece? ¿Cuáles son los costos? Vendió todo lo que tenía y gozoso, dice, fue y compró el campo. Ve la perla y le gusta y se alegra en aquella perla, pero también vende todo para poder comprarla. ¿Cuáles son los costos, hermano, de que la palabra llegue y fructifique? Cuando yo pienso en esto, hermano, es una cosa muy tremenda. Dijeron los discípulos: ¿y quién podrá ser salvo? ¿Quién? Aquí nos toca pensar, hermanos, en un proceso. Nos toca pensar en que la palabra llega, en que todos los que estamos aquí a veces damos fruto en un área a 30, a veces a 10, a veces a nada. Pero ahí está, hermanos, la semilla. Son semillas de fe, tienen que crecer. Hay ocasiones, hermano, que no le hayamos sentido a nada. Nuestra vida de repente entra en etapas y da giros y no sabemos ni qué, y perdemos la brújula, pero Dios tiene un propósito en todas las cosas. Amén. Y cuando yo pienso en esto, digo: Señor, todos llevamos un proceso, y si alcanzamos aquí alguna bendición y esperamos la salvación, es por pura gracia. ¿Sí me oyó? Es como un regalo, hermanos, en el proceso. Pero aunque estemos dando fruto a 30, a 60, hermano, aunque sea poco, lo importante es estar recibiendo la palabra. ¿Me entiende? Lo importante es que yo empiece a entender que para que yo pueda mi relación con Dios llevarla, yo tengo que ver y saber cómo me conduzco con Él, cómo soy. Cuando usted va a ver un partido, hermanos, ya sea de básquetbol o fútbol, usted se sienta en la grada muy a gusto y ve a los jugadores que andan sude y corre, y usted dice: ah, qué mal jugó este, ah, qué mal jugó aquel, hombre, estos la riega, mire cómo, mire. Pues sí, ¿verdad? Está muy fácil, ¿verdad? Pero métase a jugar, a sudar, a ver si usted lo hace mejor. A veces aquí en la iglesia sí estamos. ¿No hicieron bien esto? Las semanas de las actividades dejaron muy salada ahora los frijoles. No, y luego pensamos que es un restaurante aquí, ¿verdad? Hasta nos enojamos. ¡No me sirven! Espérese, todos nos equivocamos. Nos vamos enojados, ¿verdad? Hay un objetivo, hermanos, de que quede algo con lo que se ha construido. ¿Me entiende? Y convivir y compartir. Si los que hacen actividad cobraran sus costos, no sale, hermanos. Es una siembra que se hace. Y si nosotros fuéramos más conscientes, hermano, y más maduros, no nos enojaríamos cuando no alcanzamos o cuando no nos dan pronto. ¿Sí me oyó? Esto, hermanos, nos lleva a crecer. Entonces debe de enfocarnos en el servicio, debe de enfocarnos cómo me conduzco yo con Dios y con los demás. Y la iniciativa en las palabras de acá: el reino de los cielos es semejante, dice. Su palabra es un poder que crece dentro de nosotros. Su gobierno, hermanos, también va creciendo en nosotros. Su reino se está estableciendo en nosotros. El grano de mostaza debe usarse, hermano, debe crecer y dar fruto. Todo es voluntario, hermanos. En la fe, en el amor de Dios, en la palabra. Todo es voluntario. Hay una pugna de poder. Dios no va a obligarnos a nada. Que Dios nos permita, hermanos, dar el fruto que Él quiere, recibiendo su palabra, disponiendo en nuestros corazones. Que Dios nos permita crecer sanos, amando a Dios y sirviendo y amando a los que están a nuestro alrededor.